Brindo por los maridos que pagan las facturas mientras nosotros disfrutamos de sus esposas. La sala estalló en carcajadas ante el brindis burlón del socio de mi mujer. Mi sonrisa forzada ocultaba la rabia que ardía en mis entrañas. Más tarde, esa misma noche, descubriría sus mensajes de video amándose en nuestra propia cama, llamándome la vaca lechera a la que ordeñarían antes de marcharse. No tenían ni idea del infierno que les tenía preparado. Solo tenían que esperar hasta el lunes. Mi nombre es Jacobo Cortés y, hasta aquella noche de viernes en septiembre, creía tenerlo todo. Una próspera empresa de logística que había levantado desde los cimientos, una casa espectacular en el barrio más exclusivo de Madrid y a Elena, mi esposa desde hacía 6 años, una estrella en ascenso en el prestigioso bufete de abogados Lorenzo y Prados. Éramos la definición de una pareja de éxito, al menos sobre el papel y en las fotos cuidadosamente seleccionadas de la cuenta de Instagram de Elena. La invitación a la celebración anual de socios del bufete llegó un martes por la tarde, mientras estaba en mi oficina revisando los informes trimestrales. Mi empresa de transportes acababa de cerrar 3 contratos importantes que aumentarían nuestros ingresos en un 30% el próximo año, y yo había estado trabajando jornadas de 16 horas para asegurar que todo funcionara como un reloj. Señor Cortés, su esposa está en la línea 1, anunció mi asistente por el intercomunicador, interrumpiendo mi concentración mientras analizaba un plan logístico particularmente complejo. Descolgué, presionando el teléfono entre mi oreja y el hombro mientras seguía escrutando los números en la pantalla. Jacobo Cortés al habla. Jacobo, cariño. La voz de Elena tenía ese dulzor particular que reservaba exclusivamente para cuando quería algo. 6 años de matrimonio me habían enseñado a reconocerlo de inmediato, como un soldado identifica el silbido distintivo de un proyectil de artillería entrante. No te olvides de la fiesta de este viernes. Hice una pausa, frunciendo el ceño mientras buscaba en mi calendario mental y no encontraba nada. ¿Qué fiesta? Su suspiro viajó por la línea telefónica, cargado de decepción y teñido de una irritación que no lograba ocultar del todo. La celebración anual de socios en Lorenzo y Prados. Te hablé de esto hace 3 semanas, cenando en aquel restaurante italiano de la calle Jorge Juan. ¿Recuerdas cuando discutíamos el caso de la constructora? A decir verdad, lo había olvidado por completo. Entre los nuevos contratos, la contratación de 15 conductores adicionales y las negociaciones por un nuevo almacén, la mención de una fiesta de abogados se había evaporado de mi memoria. Elena, no sé si podré ir. Acabamos de conseguir la cuenta de Henderson y el cronograma de transición es extremadamente agresivo. Necesito supervisarlo personalmente. Jacobo, su voz se endureció, y el tono meloso desapareció al instante. Esto es vital para mi carrera. El propio Guillermo Prados estará allí, junto con todos los socios principales. Van a anunciar la lista corta para la próxima ronda de socios y necesito causar una buena impresión. Necesito a mi marido a mi lado. Me froté las sienes, sintiendo el comienzo de una cefalea tensional tras los ojos. Las ambiciones de Elena por alcanzar la categoría de socia se habían vuelto absorbentes durante el último año. Nuestras conversaciones inevitablemente volvían a la política de oficina, la asignación de casos y la visibilidad estratégica dentro de la firma. Nuestras vidas, nuestra relación, se habían subordinado de algún modo al objetivo supremo de ver el nombre de Elena Cortés grabado en una puerta de roble pulido. ¿Está bien? ¿A qué hora? Cedí, reconociendo la inutilidad de discutir. A las 7. Ponte el traje azul marino de sastre, el de la raya diplomática sutil y los gemelos de plata que te regalé por nuestro aniversario. El alivio en su voz fue palpable, seguido de inmediato por instrucciones a ráfagas. Y, por favor, recórtate el pelo mañana. Antonio puede atenderte a las 5, ya lo he llamado. Me erizaba ligeramente que me gestionaran como a un niño, pero me tragué mi objeción. ¿Algo más que debas saber sobre este evento? Será divertido, te lo prometo, su voz se animó artificialmente.
El bufete ha alquilado toda la terraza del Hotel Ártico. Barra libre, catering gourmet, jazz en directo. Solo es encantador y habla de lo bien que va tu empresa. A los socios les encantan las historias de éxito. Al colgar, no pude sacudirme la sensación de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Elena siempre había sido ambiciosa, pero últimamente había algo distinto en ella. Trabajaba más tarde de lo habitual. Sus mensajes durante el día se habían vuelto menos frecuentes y había una nueva distancia emocional entre nosotros en casa. Se lo atribuye a su carrera por la asociación, pensando que la presión la hacía centrarse más en el trabajo que en nosotros. La voz persistente en el fondo de mi mente sugería lo contrario, pero la silencié. Después de todo, habíamos construido una vida juntos. Las parejas pasan por fases. Esto era solo un bache temporal, me dije a mí mismo. Poco sabía que aquella noche de viernes destrozaría cada ilusión que tenía sobre mi matrimonio, mi esposa y la vida cuidadosamente construida que compartíamos. El Hotel Ártico era innegablemente impresionante, una de las propiedades de lujo más nuevas de Madrid. Los ventanales de suelo a techo ofrecían vistas panorámicas del resplandeciente perfil de la ciudad, y el jardín de la azotea estaba adornado con miles de luces parpadeantes que transformaban el espacio en algo casi mágico. Un trío de jazz tocaba música de ambiente sofisticada mientras camareros impecablemente vestidos circulaban con bandejas de champán y aperitivos que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Elena se había pasado toda la tarde preparándose, desapareciendo en nuestro baño principal con una variedad de productos de belleza y emergiendo horas después con un aspecto absolutamente deslumbrante. Su vestido de cóctel negro de alta costura abrazaba sus curvas a la perfección. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, y el colgante de diamantes que le había regalado por nuestro 5º aniversario descansaba elegantemente en su garganta. Varias cabezas se giraron cuando entramos en el local de la azotea, y sentí un destello de orgullo mezclado con posesividad. Independientemente de los problemas que pudiéramos estar teniendo, mi esposa era hermosa, exitosa y mía. O eso creía yo. Jacobo, ven a conocer a algunas personas, dijo Elena, con la mano en mi brazo guiándome a través de la multitud. Su agarre era un poco demasiado firme, casi propietario, como si yo fuera un accesorio que estaba exhibiendo en lugar de un compañero al que estaba orgullosa de presentar. Me condujo hacia un grupo de hombres con trajes caros, todos con vasos de cristal llenos de un líquido ambarino y riendo por algo que probablemente no tenía gracia alguna. Señores, este es mi marido, Jacobo Cortés, anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jacobo, este es Guillermo Prados, uno de los socios fundadores. Un hombre de cabello plateado con ojos azules penetrantes y el porte confiado de alguien acostumbrado al poder me estrechó la mano con firmeza. Su agarre era seco y fuerte a pesar de sus más de 70 años. Ah, el magnate del transporte. He oído hablar mucho de su empresa. Un crecimiento impresionante estos últimos años. Gracias, señor. Hemos tenido fortuna, respondí modestamente. ¿Fortuna? Otro hombre se rió un poco demasiado alto. Por lo que he oído, ha construido esa empresa de la nada hasta convertirla en una potencia regional en menos de una década. Eso no es fortuna. Eso es habilidad y determinación. Sonreí educadamente, agradeciendo el reconocimiento a mi duro trabajo. Antes de que pudiera responder, un hombre más joven dio un paso adelante, extendiendo su mano con una confianza que rozaba la arrogancia. Su traje estaba impecablemente entallado a su constitución atlética. Su reloj era claramente costoso, un Patek Philippe que probablemente costaba tanto como un coche de gama alta, y su sonrisa no llegaba a sus ojos, que permanecían calculadores y fríos. Mateo Lorenzo, socio junior en Derecho Corporativo. Su apretón fue demasiado firme, un obvio movimiento de poder que reconocía de innumerables reuniones de negocios con hombres inseguros que intentaban establecer dominancia. Elena ha sido fundamental para ayudarme con el caso de la constructora.
Una mente legal absolutamente brillante. No habríamos podido estructurar el acuerdo sin su aportación. Asentí, manteniendo el contacto visual un poco más de lo que resultaba cómodo. Lo ha mencionado. Suena complejo. Oh, lo es, respondió Mateo, dejando su mano en el hombro de Elena un segundo de más mientras se dirigía a mí pero la miraba a ella. Múltiples jurisdicciones, obstáculos regulatorios en varias comunidades, accionistas hostiles. Su esposa tiene un ojo excepcional para los detalles. Hemos estado trabajando hasta tarde bastante a menudo, ¿verdad, Elena? Ella sonrió y noté un ligero rubor extendiéndose por sus mejillas que no podía atribuirse únicamente al champán que estaba bebiendo. El caso requiere atención al detalle, y nadie presta atención a los detalles como Elena, añadió Mateo, levantando su copa ligeramente en un brindis privado que parecía cargado de un significado oculto. Algo en su tono hizo que se me erizara la piel. Había un trasfondo de intimidad, una pizca de secretos compartidos. Miré a mi esposa, que parecía estar evitando el contacto visual directo conmigo. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. El cambio sutil en la atmósfera, como la caída de la presión barométrica antes de una tormenta, un cambio casi imperceptible que los animales detectan antes que los humanos, incitándolos a buscar refugio antes de que el cielo se desgarre. La noche progresó con más presentaciones y charlas de negocios. Respondí preguntas sobre mi empresa, hice las bromas apropiadas y representé el papel de marido comprensivo. Todo el tiempo, seguí notando pequeñas cosas que individualmente podrían no significar nada, pero que colectivamente formaban un patrón que no podía ignorar. Como los ojos de Mateo seguían a Elena por toda la sala. Como ella reía con demasiado entusiasmo ante sus chistes. Como parecían comunicarse sin palabras. El roce de su mano contra el brazo de él cuando creía que nadie miraba. 2 horas después de comenzar el evento, Guillermo Prados golpeó una cuchara contra su copa, pidiendo atención. La multitud se fue silenciando, girándose expectante hacia el patriarca de la firma. Damas y caballeros, quiero agradecerles a todos por venir esta noche a celebrar otro año de éxitos en Lorenzo y Prados. Nuestra firma continúa prosperando gracias a la dedicación, la inteligencia y la perseverancia de todos los presentes en esta sala. Los aplausos ondearon entre la multitud mientras los camareros rellenaban discretamente las copas de champán. Me gustaría reconocer especialmente a nuestras nuevas estrellas en ascenso. Señaló a Mateo y a otros pocos que estaban cerca de él. El futuro de nuestra firma parece brillante con talentos así liderando el camino. Más aplausos. Elena miró a Mateo con un orgullo inequívoco y algo más, admiración, deseo. Estaba de pie más cerca de él de lo necesario, con sus hombros casi rozándose. Mateo dio un paso al frente, copa en alto, con una expresión que sugería que había bebido suficiente champán para perder las inhibiciones, pero no lo suficiente como para arrastrar las palabras. Gracias, Guillermo. Es un honor formar parte de este equipo excepcional. La voz de Mateo se proyectó por toda la azotea, con un tono seguro y claro. Su mirada recorrió a la multitud antes de posarse deliberadamente en mí con un aspecto que solo podía describirse como desafiante. Y me gustaría proponer un brindis propio. El alcohol lo había envalentonado claramente. Me tensé, presintiendo lo que venía, pero incapaz de detenerlo sin montar un escándalo. Brindo por los maridos que pagan las facturas y mantienen encendido el fuego del hogar, mientras los verdaderos socios ayudan a sus esposas a subir por la escalera del éxito. La sala estalló en carcajadas. Algunas personas me miraron, algunas con simpatía, otras ocultando apenas su diversión ante lo que era claramente una humillación deliberada. La sonrisa de Elena se congeló. Su expresión mostró un pánico momentáneo al darse cuenta de que el brindis había ido demasiado lejos. Pero no lo contradijo. No se alejó de él. No me defendió ni defendió nuestro matrimonio. Simplemente dio un sorbo a su champán y evitó mis ojos.
Su complicidad silenciosa decía mucho sobre dónde residían realmente sus lealtades. En ese instante, todo cristalizó con una claridad brutal. Las noches hasta tarde, las emergencias de fin de semana en la oficina, la distancia emocional que aumentaba gradualmente, la forma en que protegía su teléfono, el declive de la intimidad, las evasivas y respuestas vagas cuando le preguntaba por su día. Todo tenía sentido ahora, encajando como piezas de un rompecabezas para formar una imagen que yo había estado evitando subconscientemente. No monté una escena. No salí furioso. No me enfrenté a Mateo ni a Elena públicamente. En su lugar, sonreí cortésmente, levanté mi copa ligeramente y di un sorbo pausado. Pero por dentro, algo fundamental se había quebrado. El Jacobo Cortés que había entrado en esa fiesta ya no existía. En su lugar se hallaba un hombre con una claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. El resto de la noche pasó en un torbellino de conversaciones vacías y observaciones estratégicas. Busqué excusas para alejarme de Elena, moviéndome hacia la barra desde donde podía observarla a ella y a Mateo a la distancia. Su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber. Los toques sutiles que duraban demasiado. El inclinarse para hablar cuando no era necesario. Las miradas significativas intercambiadas a través de la sala. En un momento dado, noté que se escabullían hacia una sección más pequeña y privada del jardín de la azotea, parcialmente oculta por follaje decorativo. No lo seguí. No necesitaba ver más para entender lo que estaba pasando. En su lugar, saqué mi teléfono y anoté la hora, 21:47. Pruebas que pensé que podrían ser útiles más tarde. Cuando Elena regresó 17 minutos después, su lápiz labial estaba ligeramente corrido y su cabello había sido reajustado apresuradamente. No notó mi mirada catalogando cada detalle, demasiado encendida por la excitación y la culpa para registrar la frialdad que se había instalado en mis ojos. ¿Listos para irnos?, preguntó alrededor de la medianoche, con la mano en mi brazo y la voz algo ronca. Estoy agotada. Por supuesto, respondí con voz neutra mientras terminaba mi único whisky de la noche. Me había mantenido sobrio deliberadamente. Ha sido una velada de lo más interesante. El trayecto a casa fue silencioso. Elena charlaba nerviosa sobre la política de la oficina y quienes estaban en línea para qué promociones, evitando cuidadosamente cualquier mención al brindis de Mateo o a su desaparición con él. Yo respondía con sonidos de asentimiento, mi mente ya acelerada, formulando planes, considerando opciones, evaluando mi posición. Nuestra casa estaba a oscuras cuando entramos en la finca. Era una hermosa casa de estilo clásico en uno de los barrios más prestigiosos de la periferia de Madrid, una joya de 5 dormitorios con piscina, bodega y jardines diseñados por paisajistas. Una casa que yo había pagado con el sudor y el estrés de construir mi negocio desde cero. Al entrar, me pregunté cuántas veces habría estado Mateo allí mientras yo estaba fuera en viajes de negocios. ¿Habrían estado en nuestra cama? ¿Se habrían reído de mí después? Voy a ducharme, dijo Elena, subiendo las escaleras, quizás ansiosa por lavar las pruebas de sus indiscreciones de la noche. Asentí, aflojándome la corbata. Tengo algunos correos que revisar. Subiré en un momento. Tan pronto como escuché el agua corriendo, fui a mi despacho y cerré la puerta con llave. Mi empresa, Soluciones de Transporte Cortés, había pasado de un solo camión a una flota de más de 100 vehículos que prestaban servicio en todo el país. Lo que había comenzado en mi piso con nada más que determinación y tarjetas de crédito al límite era ahora una operación multimillonaria con más de 200 empleados. Uno de nuestros mayores clientes era, irónicamente, Lorenzo y Prados. Busqué nuestro contrato con ellos en mi ordenador. El bufete había externalizado todos sus servicios de mensajería, entrega de documentos, transporte de ejecutivos y logística segura a mi empresa hacía 3 años. Un paquete de servicios integrales que valía más de 2 millones de euros anuales,
lo que representaba aproximadamente el 38% de su presupuesto operativo no legal. Sonreí sombríamente mientras revisaba la cláusula de rescisión. La había negociado personalmente, insistiendo en términos favorables que el bufete había aceptado porque mis precios eran competitivos y nuestro historial de servicio impecable. Según los términos, ellos podían rescindir con 90 días de aviso. Yo, sin embargo, podía rescindir con solo 48 horas de preaviso si se producía cualquier conducta perjudicial para la relación comercial. Yo diría que acostarse con la esposa del propietario calificaba como conducta perjudicial bajo cualquier estándar razonable. Pero no estaba listo para jugar esa carta todavía. Primero, necesitaba más información, pruebas concretas más allá de mis observaciones y sospechas. Cuando Elena salió de la ducha y se fue a la cama, fingí estar absorto en el trabajo con mi portátil. Una vez que su respiración se hizo profunda por el sueño, recuperé silenciosamente su tableta de su bolso. Nunca había sido particularmente cuidadosa con la seguridad en casa, demasiado confiada en mi confianza o demasiado arrogante en su engaño. Su contraseña era nuestra fecha de aniversario, una fecha que ahora se sentía como una broma pesada. El remate eran los últimos 6 años de mi vida. Lo que encontré confirmó todo y más. Mensajes entre ella y Mateo que se remontaban a 6 meses atrás. Comenzando de forma profesional, luego cada vez más coquetos, luego explícitamente sexuales. Fotos que desearía no haber visto nunca. Videos que me revolvieron el estómago. Planes para encuentros disfrazados de sesiones de trabajo. Recibos de hotel, Ubers al apartamento de él, quejas sobre mí, sobre cómo siempre estaba trabajando, cómo no entendía sus ambiciones, cómo yo era seguro pero aburrido, cómo Mateo la hacía sentir viva y deseada de formas que yo aparentemente no hacía. Había mensajes burlándose de mi falta de atención, planes para el futuro que no me incluían, discusiones sobre cómo podría maximizar su posición financiera en un divorcio una vez que se convirtiera en socia. Mateo aconsejándole que esperara antes de dejarme para ordeñar a la vaca lechera un poco más mientras ella se consolidaba profesionalmente. Mi esposa asintiendo, riéndose de ello. Mis manos temblaban de rabia contenida mientras tomaba capturas de pantalla de todo metódicamente, enviándolas a mi cuenta de correo privada y guardándolas en una carpeta segura en la nube etiquetada como verdad. Luego, volví a colocar la tableta exactamente donde la había encontrado, borrando todos los rastros digitales de mi incursión. Dormir fue imposible. Me acosté en el borde lejano de la cama, tan lejos de Elena como fue posible, y me quedé mirando el techo hasta el amanecer, planificando mis próximos movimientos con la fría precisión con la que había construido mi negocio. Para cuando ella se despertó, yo ya me había duchado, vestido y me disponía a salir de casa. «Te has levantado temprano para ser sábado», balbuceó, frotándose los ojos con voz ronca por el sueño. Pensé en pasarme por la oficina un rato. La cuenta de Henderson necesita atención antes de la reunión de implementación de lunes, respondí, ajustando mi reloj. Ella frunció el ceño ligeramente, apoyándose en un codo. ¿Estarás en casa para cenar? Pensaba que podíamos probar ese nuevo restaurante de cocina de autor en la calle Serrano. La forma casual en que podía sugerir una cita después de lo que yo había descubierto, después de lo que ella había hecho apenas unas horas antes, hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve mi expresión neutra, incluso logrando una pequeña sonrisa. No estoy seguro. Te aviso. El cronograma está muy ajustado. Mientras me dirigía a la puerta, ella me llamó, con voz artificialmente ligera. Ah, puede que yo también vaya a la oficina unas horas hoy. Presentamos el informe del caso de la constructora el lunes y hay algunas citas que necesitan revisarse. Me di la vuelta, con la cara como una máscara de indiferencia. ¿Con Mateo? Un destello de algo, culpa quizás, o cansancio, cruzó su rostro antes de controlarlo. Todo el equipo va a trabajar el fin de semana. Es un caso importante. Asentí, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Buena suerte con eso.
Tan pronto como estuve en mi coche, activé la aplicación de rastreo GPS que había instalado en nuestros teléfonos hacía años, originalmente como medida de seguridad cuando viajábamos. Vi cómo el icono de ubicación de Elena permanecía en nuestra casa una hora más y luego comenzaba a moverse, no hacia el centro, donde estaba su oficina, como había afirmado, sino hacia la zona residencial de lujo donde sabía que vivía Matteo Lorenzo. El pequeño punto azul se detuvo en una dirección que confirmé mediante una búsqueda rápida en el registro de la propiedad como perteneciente a Matteo Lorenzo. Todo confirmado. No había lugar para dudas o malinterpretaciones. Ninguna posibilidad de que estuviera exagerando o sacando conclusiones precipitadas. Ninguna oportunidad para el gaslighting, las explicaciones o las excusas. En lugar de ir a mi oficina, conduje para ver a Alejandro Ruiz, mi abogado personal y amigo íntimo desde los tiempos de la universidad. Alejandro me había ayudado a estructurar mi negocio desde el principio y era una de las pocas personas en las que confiaba ciegamente. El despacho de Alejandro estaba en un edificio clásico del barrio de Salamanca. Cuando llegué sin avisar a las 7:30 de la mañana de un sábado, me abrió la puerta en ropa deportiva, con una taza de café en la mano y la sorpresa evidente en su rostro. Jacobo, ¿qué demonios haces aquí? ¿Está todo bien? Observó mi expresión y se hizo a un lado sin esperar respuesta. Pasa. Su despacho estaba abarrotado pero organizado de esa forma que solo tiene sentido para quien lo habita. Pilas de revistas jurídicas, varios monitores de ordenador, diplomas y fotos familiares cubriendo las paredes. Quitó unos papeles de una silla y me hizo un gesto para que me sentara. ¿Qué pasa? Parece que no has dormido. Necesito tu ayuda, dije simplemente, con voz firme a pesar del torbellino emocional que bullía en mi interior. Y discreción absoluta. Algo en mi rostro debió transmitir la gravedad de la situación. Dejó la taza de café, y todo rastro de somnolencia matutina desapareció de su expresión. ¿La tienes? Cuéntame. Durante la siguiente hora, se lo expuse todo. La fiesta, el brindis de Matteo, los mensajes y fotos que descubrí, el paradero actual de Elena según el rastreador GPS, las conversaciones sobre ordeñar a la vaca lechera antes de dejarme una vez que ella hubiera asegurado su posición profesional. Hablé con hechos, sin florituras emocionales, presentando la situación como si fuera un problema de negocios que requería una solución estratégica. Alejandro escuchó sin interrupciones, con una expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, dejó su taza con cuidado, como si estuviera ordenando sus pensamientos. ¿Qué quieres hacer? Preguntó finalmente. Quiero a la mejor abogada de divorcios de España, respondí sin dudar. Alguien que se asegure de que Elena no reciba ni un céntimo más de lo que legalmente merece, que no será mucho dado que el contrato prematrimonial es sólido y la empresa es anterior al matrimonio. Y quiero revisar todos los contratos de mi empresa con Lorenzo y Prados. Alejandro asintió lentamente, su mente legal ya procesando las implicaciones. Margarita Villalba es a quien buscas para el divorcio. Es implacable pero ética, se especializa en divorcios de alto patrimonio con activos complejos. Consigue resultados sin dramas innecesarios ni publicidad, que asumo que es lo que prefieres. Correcto. En cuanto a los contratos, vaciló, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. Jacobo, sé que estás furioso, justificadamente, pero ten cuidado con mezclar los negocios con asuntos personales. Podría haber implicaciones legales si se percibe que estás usando contratos comerciales como palanca en una disputa personal. No estoy mezclando nada, dije con frialdad. Estoy protegiendo mis intereses en todos los frentes. El contrato tiene una cláusula clara sobre conducta perjudicial para la relación comercial. Esto califica. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos contractuales. Me estudió por un momento y luego suspiró. Llamaré a Margarita. Me debe un favor de cuando le pasé el caso Danielsen y haré que mi asociado, Mario, saque todos los contratos de Lorenzo y Prados para revisarlos esta tarde. Una cosa más,
dije, inclinándome hacia adelante. Necesito un investigador privado, alguien discreto y minucioso. Alejandro arqueó una ceja. Ya tienes todas las pruebas que necesitas para un proceso de divorcio. Los mensajes, las fotos, ¿qué más necesitas? Esto no es solo por el divorcio. Es para entender exactamente con qué me estoy enfrentando en Lorenzo y Prados. ¿Quién sabe lo de la aventura? ¿Cómo de profundo llega esto? ¿Hay otros conflictos de interés de los que deba ser consciente? ¿Ha comprometido Elena alguna información de mi empresa? ¿Ha usado Mateo su relación con ella para obtener alguna ventaja en las negociaciones con mi compañía? Necesito entender todo el panorama antes de dar mi siguiente paso. Alejandro pareció preocupado pero asintió. Conozco a alguien. Francesco Dueñas, excomisario, 20 años de experiencia. Ahora hace trabajo corporativo, especializándose en investigaciones de guante blanco. No es barato, pero es minucioso y completamente discreto. Haré la llamada. El dinero no es un problema, respondí. El tiempo sí. Para el mediodía, las piezas estaban en movimiento. Margarita Villalba había aceptado reunirse conmigo el domingo por la mañana. Francesco Dueñas ya estaba comenzando su investigación de antecedentes sobre Mateo Lorenzo y la dinámica interna de Lorenzo y Prados, y el asociado de Alejandro había entregado una carpeta completa con cada documento relacionado con mi relación comercial con el bufete. Pasé la tarde y la noche revisando esos documentos con Alejandro. Cuanto más mirábamos, más claro quedaba que tenía una ventaja significativa. Mi empresa no solo manejaba sus servicios de mensajería estándar. También proporcionábamos transporte especializado para sus clientes de alto perfil, destrucción segura de documentos para archivos de casos sensibles y envíos especializados para pruebas legales. Encontrar un reemplazo que pudiera manejar todos estos servicios con nuestro nivel de acreditación de seguridad y fiabilidad sería difícil y costoso para ellos, especialmente con tan poco aviso. Los tienes por el cuello, concluyó Alejandro, reclinándose en su silla y frotándose los ojos después de horas de revisión. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué quieres hacer con ese poder? Miré por su ventana hacia el crepúsculo que caía, observando cómo llamaban a los niños del vecindario para cenar. Familias normales preparándose para sábados normales, con sus vidas libres de traiciones. Quiero justicia. La justicia es subjetiva, Jacobo. ¿Qué aspecto tiene para ti? ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Me giré para mirarlo. Mateo Lorenzo me humilló públicamente mientras se acostaba con mi mujer. La animó a ordeñarme financieramente mientras planeaba su huida. Quiero que entienda lo que se siente al perder todo lo que le importa. Su trabajo, su reputación, sus perspectivas de futuro. ¿Y Elena? Preguntó Alejandro con cautela. Lo mismo. Ella tomó su decisión. Ahora vivirá con las consecuencias. La expresión de Alejandro era de inquietud. La venganza rara vez trae la satisfacción que la gente cree. Esto no es solo venganza, argumenté, paseando por el pequeño despacho. Se trata de consecuencias. La gente como Mateo, la gente como Elena, creen que pueden tomar lo que quieran sin repercusiones. Están tan acostumbrados a operar con impunidad que ni siquiera se molestan en cubrir sus huellas adecuadamente. Necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Y qué hay de tu relación comercial con la firma? ¿Estás dispuesto a sacrificar un contrato anual de 2 millones por esto? Sonreí levemente. ¿Quién ha dicho nada de sacrificarlo? Simplemente voy a renegociar desde una posición de fuerza. Hablamos hasta altas horas de la noche, puliendo planes, explorando opciones, sopesando riesgos y recompensas. Para cuando salí de casa de Alejandro, tenía un camino claro a seguir, una estrategia que maximizaría mi ventaja minimizando mi exposición potencial. Elena estaba dormida cuando llegué a casa, con el maquillaje perfectamente retirado y la respiración pausada.
Me pregunté si se habría duchado de nuevo para lavarse el aroma de Mateo antes de que yo volviera. El pensamiento me dio náuseas. Dormí en la habitación de invitados, cerrando la puerta con llave, no por miedo, sino por asco. El domingo por la mañana, le dije a Elena que tenía una reunión de emergencia con un cliente. Una nueva oportunidad de adquisición que no podía esperar. En lugar de eso, me reuní con Margarita Villalba en su oficina del centro. A pesar de ser domingo, había ido específicamente para verse conmigo tras la llamada de Alejandro. Era una mujer esbelta de unos 60 años con el cabello gris acero cortado en un bob preciso y unos ojos que no perdían detalle. Su oficina era minimalista y moderna, con vistas a la castellana y paredes adornadas con arte contemporáneo y títulos de derecho enmarcados de las mejores universidades. Señor Cortés, dijo después de revisar todo lo que le había llevado, con voz nítida y profesional. Tiene un caso excepcionalmente fuerte. En España el divorcio no requiere causa, pero la infidelidad aún puede impactar en la liquidación de bienes si ha habido mal uso de fondos comunes y desde luego en la negociación de cualquier compensación. Las pruebas que ha reunido son convincentes y exhaustivas. No me importa el dinero, dije, inclinándome hacia adelante. Construí mi negocio antes de conocer a Elena. El contrato prematrimonial es sólido. Lo que me importa es no dejar que ella se beneficie de su traición. Quiero que esto se maneje de forma rápida y decisiva. Margarita asintió, tamborileando con su bolígrafo sobre el bloque de notas. Entendido. Solicitaremos el divorcio de inmediato. Dadas las pruebas, recomiendo que presionemos para un acuerdo favorable rápido en lugar de una batalla judicial prolongada. La mayoría de las personas en la posición de su esposa querrán evitar la humillación pública de que estos mensajes y fotos pasen a formar parte del registro judicial. ¿Y si ella pelea? La sonrisa de Margarita fue fina y afilada. Entonces pelearemos más fuerte. Pero basándome en mi experiencia, no lo hará. No con lo que usted tiene. Nadie quiere que sus colegas, amigos y familiares los vean planeando cómo ordeñar a una vaca lechera mientras mantienen una aventura. Especialmente no una abogada ambiciosa preocupada por su reputación profesional. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? Tendré los papeles listos para su firma mañana por la mañana. Podemos presentarlos inmediatamente después. Sin embargo, entiendo por Alejandro que tiene una estrategia más amplia que involucra a sus empleadores. Tal vez quiera coordinar los tiempos. Asentí. La presentación debe ocurrir después de que me reúna con los socios principales de Lorenzo y Prados. Quiero controlar la secuencia de los hechos. Inteligente, estuvo de acuerdo ella. El elemento sorpresa es valioso en estas situaciones. Solo avíseme cuando deba apretar el gatillo. Salí de su oficina con los papeles del divorcio preparados y una estrategia en marcha. La pieza final llegaría mañana por la mañana. Lunes, 7:30 a.m. Llegué al edificio de Lorenzo y Prados en el centro de Madrid, vestido con mi mejor traje gris marengo, camisa blanca impecable y una corbata azul con un patrón sutil. La imagen de la confianza empresarial de éxito. Llevaba una cartera de cuero con documentos y pruebas cuidadosamente seleccionados. El guardia de seguridad me reconoció de visitas anteriores y me dejó pasar sin preguntas, asumiendo que estaba allí por asuntos regulares relacionados con los servicios de transporte de la firma. En lugar de dirigirme al punto de entrega habitual de mensajería en la tercera planta, tomé el ascensor hasta el último piso, donde los socios principales tenían sus despachos. La recepcionista, una mujer elegantemente vestida de unos 50 años que llevaba décadas en la firma, pareció sorprendida de verme fuera de una reunión programada. Señor Cortés, ¿tiene cita esta mañana? Buenos Aires, Diana, respondí con una sonrisa agradable, habiéndome preocupado de aprender su nombre en visitas anteriores. Necesito hablar con Guillermo Prados y Jaime Lorenzo. Es un asunto urgente relativo a la relación entre nuestras empresas. Ella vaciló,
claramente incómoda. Están preparándose para la reunión de socios de las 9. No creo que tengan disponibilidad antes de eso. La miré con fijeza y seriedad. Por favor, dígales que concierne a la relación operativa entre nuestras compañías y requiere atención inmediata. Esperaré, pero debo mencionar que el asunto es urgente y potencialmente muy grave. Algo en mi tono debió transmitir la importancia del momento. Ella asintió y descolgó el teléfono, hablando en voz baja mientras me miraba de vez en cuando. 5 minutos después, me acompañaron al despacho de esquina de Guillermo Prados, con su impresionante vista del Palacio de Cibeles. Jaime Lorenzo, el socio director responsable de las operaciones diarias, ya estaba allí. Ambos hombres parecían preocupados, aunque mantenían su compostura profesional. Jacobo, dijo Guillermo, señalando una silla frente a su enorme mesa de caoba. Esto es inesperado. ¿Hay algún problema con nuestros servicios? Me senté, coloqué mi cartera sobre la mesa y le sostuve la mirada directamente. Caballeros, seré directo. Mi empresa va a rescindir todos los acuerdos de servicio con Lorenzo y Prados de forma inmediata. Sus expresiones pasaron de la preocupación a la alarma en un instante. Eso es imposible, dijo Jaime, con voz cortante por la sorpresa. Tenemos contratos que permiten la rescisión con 48 horas de aviso en casos de conducta perjudicial para la relación comercial, interrumpí con calma, deslizando el documento pertinente sobre la mesa con la cláusula resaltada en amarillo. Les doy la cortesía de una explicación en persona antes de que se entregue la notificación formal. ¿De qué demonios está hablando?, exigió Guillermo Prados, frunciendo sus pobladas cejas blancas. Hemos tenido una relación excelente durante años. Nuestros pagos siempre llegan a tiempo. Les hemos referido otros clientes. No ha habido quejas por ninguna de las partes hasta ahora. Hasta que Mateo Lorenzo dejó claro en la celebración de su bufete que se ha estado acostando con mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Jaime Lorenzo perdió el color. La expresión de Prados se endureció mientras procesaba mis palabras. Esa es una acusación muy grave, dijo Prados finalmente, con voz deliberadamente pausada. No es una acusación, es un hecho. Abrí mi cartera y mostré capturas de pantalla seleccionadas de los mensajes entre Mateo y Elena, elegidas cuidadosamente para demostrar tanto la aventura como su conexión con los asuntos del bufete, sin ser innecesariamente explícitas. Mi esposa trabaja para su firma como asociada. Mateo Lorenzo es su supervisor en el caso de la constructora, entre otros. Esto constituye un claro conflicto de interés que ha comprometido nuestra relación comercial y ha violado múltiples directrices éticas para abogados. Jaime Lorenzo recogió una de las páginas, con la expresión ensombrecida al leer los intercambios donde Mateo y Elena discutían usar información sobre las finanzas de mi empresa para estructurar su facturación. No tenía ni idea. Poca gente la tenía, al parecer, respondí, manteniendo la voz nivelada. Fueron relativamente discretos hasta que Mateo decidió brindar por los maridos que pagan las facturas mientras los verdaderos socios ayudan a sus esposas a subir por la escalera del éxito. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas públicamente en el evento de su firma frente a docenas de testigos. Prado cerró los ojos brevemente, recordando claramente el momento. Recuerdo el brindis. Pensé que era solo humor desafortunado tras demasiado champán. No tenía idea de que se refería a esto. Ahora la tiene. Recogí los papeles y los devolví a mi cartera. Mi empresa proporciona el 38% de sus servicios operativos no legales. Encontrar reemplazos para todos estos servicios especializados será lento, costoso y potencialmente disruptivo para sus operaciones. Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecer una solución alternativa. Ambos hombres se inclinaron ligeramente, con expresiones de cautela e interés. O Mateo Lorenzo es despedido de la firma antes de las 10 de esta mañana, o mi empresa termina todos los servicios al mediodía.
Además, quiero una investigación formal sobre si el ascenso de mi esposa en esta firma se ha basado en el mérito o en su relación con Lorenzo. La mandíbula de Jamie Lorenzo se tensó visiblemente. Nos está pidiendo que despidamos a un socio junior sin el debido proceso o investigación. Les estoy dando una opción de negocio, corregí, manteniendo el tono profesional. Pueden quedarse con Lorenzo y perder los servicios de mi empresa, o pueden eliminar a la persona cuya conducta poco profesional y mal juicio ha creado esta situación. En cuanto a la investigación, pensé que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. He proporcionado pruebas de una relación inapropiada que viola sus propias normas éticas y potencialmente compromete el servicio al cliente. Esto parece un chantaje, dijo Prados en voz baja, aunque había más resignación que acusación en su tono. Estos son las consecuencias, repliqué, y una cortesía profesional. Podría simplemente rescindir nuestros contratos sin explicación y presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados sobre violaciones éticas en su firma. En cambio, les doy la oportunidad de manejar esto internamente y minimizar las molestias para ambos negocios. Los dos socios intercambiaron miradas, manteniendo esa clase de comunicación sin palabras que surge tras décadas de trabajo conjunto. Jaime suspiró pesadamente. Necesitamos discutir esto en privado. Me levanté, consultando mi reloj. Esperaré en recepción. Tienen 20 minutos antes de que deba marcharme a mi siguiente cita. Exactamente 18 minutos después, me llamaron de nuevo al despacho. Ambos hombres parecían serios pero resueltos. Mateo Lorenzo será despedido esta mañana, anunció Prado sin preámbulos, y llevaremos a cabo una revisión exhaustiva de las asignaciones de casos y evaluaciones de su esposa. Asentí, manteniendo mi porte profesional. Gracias por tomar la decisión correcta. Daré instrucciones a mi equipo para que continúen los servicios sin interrupciones, y podremos discutir la renovación del contrato cuando expire el término actual dentro de 4 meses. Cuando me disponía a salir, Jaime Lorenzo me llamó. Jacobo, por lo que valga, lamento que esto haya sucedido. Valoramos tanto nuestra relación comercial como nuestras conexiones personales con nuestros proveedores. Me detuve en la puerta. Yo también, Jaime. A las 9:05 a.m. La seguridad del edificio escoltaba a Mateo Lorenzo fuera de las oficinas de Lorenzo y Prados, con sus pertenencias personales empaquetadas apresuradamente en una caja de cartón y el rostro ceniciento por la sorpresa y la comprensión de lo ocurrido. A las 9:30, el socio director convocó una reunión de emergencia del personal para anunciar que Lorenzo se había desvinculado de la firma con efecto inmediato. No se dio ninguna explicación, pero los rumores corrieron como la pólvora a través de conversaciones susurradas y miradas especulativas. A las 11:00 a.m. Elena fue llamada al Departamento de Recursos Humanos e informada de que se la suspendía de empleo y sueldo a la espera de una investigación interna sobre posibles conflictos de interés. Su tarjeta de acceso fue desactivada y fue escoltada fuera del edificio por el jefe de seguridad de la firma. Una procesión humillante presenciada por muchos de sus colegas. Me llamó 17 veces entre las 11:15 y el mediodía. No respondí. Dejó mensajes de voz cada vez más desesperados, con una voz que pasaba de la confusión a la rabia y luego al llanto. Escuché cada uno de ellos, sintiendo nada más que una fría confirmación de que estaba haciendo lo que debía. A las 14:00, un mensajero de mi propia empresa, elegido personalmente para esta tarea, entregó un sobre a Elena en el mostrador de recepción de Lorenzo y Prados, donde ella había estado esperando con la esperanza de hablar con alguien con autoridad que pudiera explicarle qué estaba pasando. El sobre contenía los papeles del divorcio, que el mensajero le entregó a la vista de sus antiguos compañeros con instrucciones de asegurar la entrega personal a Elena Cortés. Para las 15:01, la historia se había extendido por todo el sector jurídico como un incendio forestal. La reputación profesional de Elena, construida cuidadosamente durante años, estaba en ruinas.
No por la aventura en sí, los bufetes han visto muchas, sino por la forma pública y espectacular en que todo se había derrumbado, sugiriendo una falta atroz de juicio y discreción. Pasé el día en reuniones estratégicas con clientes clave, asegurándome de que la disolución de mi matrimonio no impactara nuestras relaciones comerciales. La mayoría expresó simpatía y apoyo. Unos pocos parecieron respetarme más por la decisión con la que había manejado la situación. El negocio continuó. Se firmaron contratos. Las operaciones procedieron. La vida siguió adelante. A las 18:30 me registré en el Hotel Ritz del centro, habiendo organizado que una empresa de mudanzas recogiera mis pertenencias esenciales de la casa mientras Elena andaba fuera buscando respuestas. No tenía deseos de verla ni de hablar con ella todavía. Las heridas estaban demasiado frescas, la rabia demasiado viva. Pero ella me encontró de todos modos. Cuando regresaba al hotel después de cenar con un cliente potencial, estaba esperando en el vestíbulo, con su apariencia habitualmente perfecta ahora desaliñada, el rímel corrido, el pelo despeinado y su ropa de diseño arrugada. Tenía los ojos enrojecidos y una postura inusualmente derrotada. «Hijo de puta», siseó, acercándose a mí con furia en cada línea de su cuerpo. «Lo has destruido todo». La miré con calma, manteniendo la voz baja para no montar un escándalo. «No, Elena, tú lo destruiste todo cuando decidiste que nuestros votos matrimoniales no significaban nada. Cuando tú y Mateo se reían de ordeñarme por dinero mientras planeaban su estrategia de salida». Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Cómo lo? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que lo sé todo». Hice amago de pasar de largo. «No tenemos nada más que discutir. Mi abogada manejará toda la comunicación a partir de ahora». No fue así, su voz se elevó, atrayendo miradas de otros huéspedes. «Mateo y yo, fue solo algo físico. No significó nada». «De alguna manera, eso lo hace peor», respondí, sintiendo un destello de asco. «Tiraste por la borda nuestro matrimonio por algo que no significó nada. Y ambos sabemos que no fue solo físico. Vi los mensajes sobre su futuro juntos, los planes, las burlas». «Nunca estabas», acusó ella, agarrándose a cualquier justificación, «siempre trabajando, siempre centrado en tu preciada empresa». ¿Qué se suponía que debía hacer yo? ¿Sentarme en casa a esperar mientras tú construías tu imperio? ¿Honrar tus compromisos? ¿O tener la decencia de terminar nuestro matrimonio antes de empezar algo con otro? Pasé a su lado. «No tenemos nada más que hablar. Margarita Villalba se encargará de todo desde aquí». Ella me agarró del brazo, con un apretón sorprendentemente fuerte. «Hiciste que me suspendieran. Hiciste que despidieran a Mateo. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a mi carrera?». Miré fijamente su mano hasta que me soltó. «Yo no le hice nada a tu carrera. Tú te lo hiciste a ti misma cuando decidiste acostarte con un socio que supervisaba tu trabajo. La firma simplemente está lidiando con la falta ética que ambos crearon. Las acciones tienen consecuencias, Elena. Es una lección que aparentemente necesitabas aprender. Los manipulaste. Los amenazaste con tus contratos. Les presenté hechos y decisiones de negocios, corregí. Ahora, por favor, apártate. La seguridad está vigilando y me disgustaría que tuvieras que ser escoltada fuera de un segundo edificio hoy». Su rostro se contorsionó de rabia y desesperación. «Jacobo, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Un error estúpido. Cortaré con Mateo, lo juro. Iré a terapia. Lo que quieras». «Ya se ha terminado con Mateo», dije fríamente. «Probablemente esté actualizando su currículum ahora mismo. Y no hay nada que arreglar entre nosotros. Hemos terminado. 6 años de matrimonio y puedes marcharte así. Sin más. Tú te marchaste primero. Yo solo lo estoy haciendo oficial».
Las lágrimas corrieron por sus mejillas, emborronando lo que quedaba de su maquillaje. Alguna vez, esa visión me habría roto el corazón. Ahora no sentía nada más que una lástima distante mezclada con una traición persistente. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora?, susurró, con la voz quebrada. Eso ya no es asunto mío. Entré en el ascensor que esperaba. Adiós, Elena. Mientras las puertas se cerraban sobre su rostro desolado, no sentí triunfo ni satisfacción, solo la certeza hueca de que había hecho lo necesario. La mujer a la que había amado, con la que había construido una vida y en la que había confiado plenamente, era ahora una extraña para mí. El futuro que había imaginado, hijos, envejecer juntos, construir algo duradero, se había revelado como nada más que una ilusión. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales, ajustes comerciales y asuntos prácticos como encontrar un nuevo lugar para vivir. Compré un ático moderno en el centro, completamente diferente de la casa clásica que habíamos compartido, y lo llené con muebles nuevos, arte nuevo, todo nuevo. Sin recordatorios. Elena luchó brevemente contra el divorcio, pero claudicó cuando Margarita dejó claro lo dañina que sería una batalla judicial pública. El acuerdo fue sencillo. Yo conservé mi empresa y los activos que había aportado al matrimonio. Ella se quedó con sus bienes personales y un acuerdo modesto que Margarita me aseguró que era menos de lo que un juez probablemente habría otorgado, pero que aprobé para evitar prolongar el proceso. Mateo Lorenzo luchó por encontrar un nuevo empleo. La comunidad legal en Madrid era muy cerrada y, aunque la razón oficial de su salida de Lorenzo y Prados era confidencial, los susurros lo perseguían. Varias firmas declinaron entrevistarlo tras llamadas discretas de Guillermo Prados o Jaime Lorenzo. Finalmente, aceptó un puesto en un pequeño bufete en dificultades en otra ciudad, por una fracción de su salario anterior. Elena perdió su trabajo después de que la investigación interna concluyera que Mateo efectivamente había mostrado favoritismo en la asignación de casos y evaluaciones de desempeño. Intentó argumentar discriminación de género, pero las pruebas de la aventura y su impacto en los negocios de la firma eran demasiado contundentes. Se mudó a otra ciudad para empezar de cero en un bufete menor. Sus sueños de ser socia quedaron aplazados indefinidamente, si no de forma permanente. Me volqué en mi empresa, expandiéndome a nuevos mercados y añadiendo servicios. El trabajo fue una distracción bienvenida de los restos de mi vida personal. Mis amigos intentaron concertarme citas, pero no estaba listo. La confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Los cimientos deben ser excavados por completo. Mi contrato con Lorenzo y Prados fue renegociado en términos más favorables cuando llegó el momento de la renovación. Ellos me necesitaban a mí más de lo que yo los necesitaba a ellos ahora, y ambas partes lo sabían. Fui profesional y justo, pero usé mi ventaja de forma apropiada. Los negocios son los negocios, después de todo. 6 meses después de que se formalizara el divorcio, asistí a una conferencia empresarial en Barcelona. La recepción de apertura se celebró en un hotel del centro, recordando la fatídica noche que lo había desencadenado todo. Llegué solo, pero pronto me encontré entablando conversación con colegas del sector discutiendo oportunidades de expansión y tendencias del mercado. Al acercarme a la barra por una copa, me giré y me encontré cara a cara con Elena. Parecía más delgada, su vestido de diseño no era tan caro como los que solía llevar, su sonrisa era tensa y forzada al verme. El brillo de confianza que solía irradiar se había apagado notablemente. Jacobo. Elena. No sabía que estarías aquí. Mi firma representa a una tecnológica que participa en el Congreso. Señaló vagamente a un grupo de ejecutivos al otro lado de la sala. El mundo es un pañuelo. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de recriminaciones y arrepentimientos no pronunciados. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente, con voz artificialmente casual. Bien. Ocupado. La empresa se expande al mercado internacional el mes que viene.
Nuevo centro de distribución en el norte. Ella asintió. Miriam Raro. Enhorabuena. Otra pausa. ¿Y tú en lo personal? Consideré mentir, decirle que estaba viendo a alguien, pero decidí no hacerlo. Centrado en el trabajo. Igual que yo. Dio un sorbo a su vino, con la mano temblando ligeramente. Vi a Mateo el mes pasado. Está pasándolo mal. Es una lástima, dije con neutralidad. Me culpa de todo. Se le escapó una risa amarga. Dice que arruiné su vida. Ambos tomaron decisiones. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando algo. ¿Piensas alguna vez en nosotros? ¿En lo que teníamos? Pienso en lo que creía que teníamos, respondí con sinceridad. No estoy seguro de que alguna vez fuera real. Ella se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Fue real, Jacobo. Te amaba. Simplemente perdí el rumbo. Bueno, encontraste el rumbo hacia Mateo y él encontró el rumbo hacia la calle, y ahora todos hemos seguido adelante. Dejé mi copa vacía en la barra. Si me disculpas, tengo que hablar con unos clientes. Jacobo, espera. Me tocó el brazo, con una expresión de repente vulnerable. Siento todo lo que pasó. Sé que no cambia nada, pero de verdad lo siento. Lo que hice no tiene perdón. La miré de verdad por primera vez desde aquella noche en la fiesta. La mujer a la que había amado, con la que había construido una vida y en la que había confiado plenamente, ahora era una extraña con rasgos familiares. Gracias por la disculpa, dije finalmente. Espero que encuentres lo que buscas, Elena. Al alejarme, me sentí más ligero de algún modo. La rabia que me había alimentado durante meses se había consumido, dejando atrás no perdón, todavía no estaba ahí y puede que nunca lo estuviera, sino algo parecido al cierre de una etapa. El peso que había estado cargando disminuyó un poco, permitiéndome respirar con más libertad de la que había sentido en meses. Más tarde esa noche, me encontré en el bar de la azotea del hotel, saboreando un whisky y disfrutando del horizonte de la ciudad condal. La noche estaba despejada, el aire cálido con la promesa de la primavera. Una mujer se acercó, preguntando si el asiento de al lado estaba ocupado. Es todo suyo, respondí. Se sentó, pidió una bebida y se presentó como Alejandra, una arquitecta que estaba en la ciudad para la misma conferencia. Era atractiva, de cabello oscuro, ojos inteligentes y una postura segura sin ese filo cortante de ambición que ahora reconozco como una señal de advertencia. Nuestra conversación fluyó con facilidad, tocando temas de negocios, diseño, nuestra ciudad natal, donde ella estaba considerando abrir un segundo estudio, y una docena de temas más. Sin risas forzadas, sin agendas ocultas, solo interés y compromiso genuinos. Noté que no llevaba anillo de boda. Yo tampoco lo llevaba ya. Cuando me preguntó si me gustaría cenar la noche siguiente, vacilé solo un instante antes de aceptar. No necesariamente una cita, solo una cena, una conversación, la posibilidad de una conexión sin expectativas.